ponernos en pie, pediría que pusierais en pie. Señor y Padre, es tu tiempo. Este momento desde que entramos aquí, Señor, tu presencia está en medio, Señor. En vano estaríamos aquí si no tuviéramos la certeza de que tú estás en medio de tu pueblo. Y es tu palabra, no es palabra de hombre lo que queremos escuchar. Por eso, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Espíritu Santo, tomes el control, Señor. Límpiame con tu sangre, Señor. Limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mis labios, limpia mi boca, Señor. Como dice tu palabra, y para esto, ¿quién es suficiente, Señor? Es por pura gracia. Pero quiero ponerme delante de ti para rogarte en el nombre de Jesús que tu palabra sea dirigida por tu Espíritu. Llévala a los corazones. Séllala a fuego. Que tu palabra nos sea de edificación, de enseñanza, de aprendizaje. Y sobre todo, Padre, derrama tu gracia para que la podamos poner en práctica, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra, toda nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Algo que... Vamos a sentarnos. Algo que va a ser inevitable que se produzcan en nuestras vidas, situaciones dolorosas que dañarán nuestro corazón. Se van a producir vivencias y en ocasiones sin que nosotros hayamos hecho nada para que eso ocurra, que nos romperán emocionalmente. Desengaños, abusos, traiciones, calumnias, indiferencias, malos tratos físicos, malos tratos psicológicos, abandonos. Nadie puede decir que está exento de poder pasar estas cosas. Muchas de estas incluso pueden ser producidas desde pequeños. No podemos elegir dónde nacemos. Y luego, cuando nacemos, no podemos hacer nada en contra de lo que, o para evitar aquello que nos están haciendo. Es bueno estar preparado. Quizás tú hayas tenido una vida o estás teniendo una vida más o menos bien, pero yo quisiera, con la ayuda del Señor, ayudarte, que nos podamos ayudar a evitar algo que incluso conociendo al Señor se puede producir. Me hizo en la cabeza cuando Andy estaba orando y dijo: Señor, limpia nuestro corazón. Y venía a mi mente esa declaración de Jesús sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y me venía a la mente ese pasaje donde los profetas estaban haciendo una olla con hierbas. Y Eliseo dice: en la olla hay muerte. Y es que en muchas ocasiones en nuestro corazón pueden entrar cosas que puedan producir muerte. Jesucristo fue varón experimentado en quebranto. Y en muchas ocasiones Dios va a permitir la aflicción, el quebranto, el dolor, para que seamos probados, para formar el carácter de Cristo en nosotros. En los más de 33 años que conozco al Señor y en los 23 que llevo como pastor, he experimentado intentos de homicidio. Me han querido matar, me han insultado, me han menospreciado, me han
disciplinado sin motivo. Me he sentido abandonado ministerialmente. He tenido experiencias en el Señor, pero cuando haces el bagaje, cuando te paras y analizas y analizas el bagaje, al final se produce algo que no lo produzco o no lo produce el hombre, sino que viene del Espíritu Santo, que es cuán bueno es servir al Señor. En medio de esta experiencia de vida he aprendido algo, que más vale tener paz que tener razón. Más vale tener paz que tener razón. Porque van a haber momentos en nuestras vidas que es muy posible que creas que tienes razón, pero quizás por luchar por esa razón pierdes el tener paz, que es lo más importante. Quisiera leer unos pasajes de un libro que escribe Esther Martínez Vera. Ella es escritora y psicóloga cristiana en Barcelona. Y ella ha escrito un libro que se llama Psicología para la vida diaria. Y dice esto: ser sabio es distinto a ser inteligente. La sabiduría va más allá de la inteligencia. Consiste básicamente en saber vivir con gozo y disfrutar de las bendiciones que la gracia de Dios nos ha deparado para poder tener vida en abundancia. Desgraciadamente, hay muchas personas muy inteligentes que no saben vivir. Y pese a tener mucho éxito, debido a su inteligencia, les vale de poco porque su amargura no les permite disfrutar de nada o de casi nada. Un proverbio chino reza así: cosa extraña el hombre, nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. El no saber vivir tiene mucho que ver con cómo reaccionamos ante las cosas que nos pasan o ante las personas que nos rodean. Si no sabemos reaccionar bien, no sabemos vivir. Estar amargados en la vida es una decisión profundamente errónea. Y aunque todos, sin excepción, podemos tener motivos para vivir amargados continuamente, hemos de saber que es una muy mala elección. Por tanto, ser sabio emocionalmente consiste en elegir bien cómo nos vamos a sentir. Este es un gran descubrimiento de la psicología actual. Podemos escoger nosotros si queremos estar equilibrados sin amargura que nos mate, o vivir sumidos en ella con las consecuencias nefastas que pueden llegar a invadirnos y dañarnos gravemente. Tenemos la capacidad de elegir cómo queremos vivir. Dios nos ha hecho libres para poder elegir cómo actuar y cómo proceder ante las cosas que nos hacen o ante las cosas que nos han hecho. Según el diccionario, la palabra amargura significa aflicción, sinsabor, disgusto, pesadumbre, melancolía. La amargura es el resultado de un resentimiento. Se vive una ofensa. Al no perdonar la ofensa, se convierte en ira o en dolor. Y esto se convierte en odio. Y el odio se convierte en amargura, que es la aflicción del alma. Nadie puede ser feliz o tener paz si su corazón está lleno de amargura. Por eso la Biblia nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos y por ella muchos sean contaminados. La Biblia nos dice: mirad bien. En otras versiones habla vigilad mucho. ¿Por qué mirar bien?
porque la raíz no se ve. Tú ves las hojas, tú ves los frutos, pero la raíz tú no la ves. La raíz tienes que intentar, tienes que mirar, tienes que buscar dónde está. Tienes que mirar la raíz, buscarla. Esa raíz incluso ha podido ser puesta hace mucho tiempo. Es algo que quizás se instaló en tu vida o en la mía de una manera muy sutil. La palabra de Dios me viene a la mente que dice que alguien salió mientras dormía y sembró cizaña. Mientras dormía, es muy posible. Y lo que quiero compartir de parte del Señor en esta mañana es la amargura. La amargura es el cáncer del alma. Y quisiera que con la ayuda del Señor pudiéramos vivir con el trabajo de poder buscar, mirar, detectar aquellas raíces de amargura que incluso pueden estar en nosotros y no percibirlas. La Biblia dice: mirad bien, vigilad mucho. Pues eso es un sentimiento que nos impedirá presentar el Evangelio de la paz. Porque la persona que tiene amargura no puede vivir en paz, son antagónicos. No puede tener paz, no puede dar amor, ágape, no puede obrar en justicia, no puede obrar en misericordia y perdón, porque en la amargura es la consecuencia de una acción sin perdonar. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Y la raíz de la amargura producirá frutos totalmente opuestos a la gracia. Por eso dice: mirad bien, que no entre una raíz de amargura que os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Empieza diciendo: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La amargura va a impedir que presentemos el Evangelio tal como es el Evangelio. Un Evangelio de amor, un Evangelio de perdón, un Evangelio de paz, un Evangelio de poner la otra mejilla, un Evangelio de orar por el que nos ultraja, por el que nos persigue, un Evangelio de amor ágape. Pero luego, aparte, es importante no olvidar que por la gracia de Dios recibimos todo lo que no merecemos. Amén. Dios nos llena de bendiciones, muchas de ellas inmerecidas. Él nos regala cada día cosas que no merecemos. Y este texto nos tiene que llevar a pensar si esas bendiciones que Dios nos da podemos perderlas si en nuestra vida hay raíces de amargura. Somos sacerdotes, mediadores. Tenemos un trabajo que realizar como iglesia, que es el sacerdocio santo. Personas que median, que están en la brecha, presentando el Evangelio a aquellas personas que no conocen a Cristo, que pueden estar llenas de dolor, de amargura. Pero ¿cómo vamos a poder transmitir? Porque no se trata de transmitir, se trata de lo que vean en ti. Si ven en nosotros personas que no somos felices, personas que nos quejamos, personas que culpamos a los demás, personas que criticamos, que murmuramos, no estamos presentando un real sacerdocio santo. No estamos representando como el Rey de Reyes se merece la vida abundante del reino de los cielos. La amargura es muy difícil, es muy fácil de justificar.
Puedo tener amargura. Han habido momentos que yo he tenido amargura y el Señor me tuvo que mostrar que había amargura en mi vida. Por algo que me hicieron, algo que me hizo muchísimo daño. Me disciplinaron sin ningún motivo. Me quitaron el ministerio porque me gasté 25 euros por unas cosas que necesitaba. Y lo hice con la tarjeta de la obra. Estaba justificado el gasto, estaba justificada la factura, pero no les pareció bien y me disciplinaron. Me sacaron de Madrid y me mandaron a Cuenca. Me hicieron daño y tuve que ponerme delante del Señor y alabar al Señor y adorar al Señor y bendecir a las personas que me habían dañado. Y luego entendí que Dios tenía un propósito: extender el Evangelio en Cuenca. Y cuando llegamos había un local que se reunían 3 personas. Cuando me fui se reunían 120 personas y habíamos firmado un contrato de alquiler para un local más grande. Pero tuve que detectar aquello. ¿Por qué? Porque la amargura es muy fácil de justificar. El cristiano se siente culpable cuando comete un pecado, ¿no? Por lo general. Sin embargo, no nos sentimos culpables de pecado por habernos amargado cuando alguien peca contra nosotros. ¿Por qué? Porque la víctima soy yo. Y entonces justifico. ¿Y qué justifico? Conductas, acciones. Puedo permitirme el blasfemar, el maldecir a la persona porque me ha hecho daño. Pero eso en la Biblia no lo pone. Porque como soy la víctima, me justifico yo mismo para poder vivir y expresar un evangelio que no es el escrito. La percepción de ser víctima eclipsa cualquier sentimiento de culpa. No nos sentimos culpables cuando maldecimos a quien nos ha hecho daño. No nos sentimos culpables cuando no perdonamos al que nos ha hecho daño. ¿Por qué? Porque somos víctimas. Y nos estamos dando cuenta que está entrando en la raíz de amargura que no solucionará el daño hecho, sino que me matará. Es posible que nos sintamos mal por robar, por mentir, pero no nos sentimos culpables o no sentimos la misma culpabilidad por estar enojados con alguien. Pero aunque justifiquemos el sentimiento de la amargura por el dolor que sentimos, según la Biblia es igual que ser robado. Nos afirmamos en el tener razón y perdemos la paz. Por eso os decía que he aprendido después de 33 años de conocer al Señor que prefiero tener paz que tener razón. Porque Cristo muere en la cruz teniendo razón. Pero ese hombre muriendo en la cruz es un varón de dolores experimentado en quebranto y que por medio de él podemos tener paz. La amargura en griego es picria, significa punzante, veneno. En Apocalipsis se habla de personas que murieron tras tomar agua amarga. Entonces el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella cayó del cielo ardiendo como una antorcha. Cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El nombre de la estrella era amargura. Hizo que la tercera parte de las aguas se volvieran amargas y mucha gente murió por beber de esa agua amarga. El otro día cuando estábamos
en la convención, el Señor nos llevó a entender. Era un enfoque tremendo de cubrir, de la misión de la Iglesia, de cubrir las necesidades de los que están fuera, apartados de Cristo. Cristianismo sin prójimo no es cristianismo. Necesitamos, están cayendo estrellas que están produciendo amargura profunda en medio de las personas. Están llenos de miedo, llevan 3 meses diciendo que nos moriremos o que nos moriremos de hambre cuando llegue otoño. No paran de caer noticias del cielo que lo único que pueden estar produciendo es amargura. Y nosotros tenemos el llamamiento de Dios para llevar paz, para llevar dulzura, para presentar el carácter, la bondad, la misericordia de Dios a las personas. La misión no dejó de mostrarnos cómo fue, cómo es y cómo debe ser la Iglesia. La Iglesia no es un grupo de hombres y mujeres sentados aquí esta mañana. La Iglesia es un grupo de hombres y mujeres que tienen algo que el mundo está buscando. Y la gente se está muriendo de amargura. Podemos asegurar que la amargura es un veneno para el alma y desgraciadamente también para el cuerpo. Pero además somos ríos y manantiales llamados a dar de beber a los demás. El creyente es un manantial de agua limpia y fresca. Por eso es importante, primeramente para nosotros y segundo para poder tener en nosotros la capacidad de que otros puedan beber un agua limpia. Pablo advierte a través de su carta a los Efesios que estas raíces no van solas, sino que son acompañadas por actitudes. La amargura se puede detectar muy fácilmente con actitudes de carácter. Se expresan, se manifiestan con actitudes negativas, tóxicas. La raíz de un árbol es lo que afirma en el suelo, pero produce el fruto. Efesios 4, 31-32 dice: apartad bien lejos de vosotros cualquier tipo de amargura, que se acompañará de ira, rencor, griterío, insultos y malicia. Estas son actitudes que muestran un corazón amargado. La amargura establecida en las raíces del árbol producirá sus frutos, pues el árbol se alimenta de ellas. Por eso dice que de la abundancia del corazón habla, porque nos alimentamos de la raíz, de lo que hay. Las percepciones, los pensamientos teñidos de negatividad envenenarán nuestro presente y nos estropearán el futuro. Igual que la mala hierba, la amargura puede intoxicar nuestros matrimonios. La amargura puede intoxicar nuestros hijos. La amargura puede intoxicar nuestra familia. La amargura puede intoxicar nuestras amistades, nuestros amigos. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar. No podemos cambiar lo que nos hicieron. Tú no puedes cambiar lo que yo te hice a ti en un momento dado sin darme cuenta. Es muy posible que una acción mía en ti
te haya podido producir daño sin que yo lo sepa. Eso no lo puedes cambiar. Pero sí hay cosas que sí podemos hacer para poder vivir una vida limpia en cuanto a nuestro corazón y a una vida limpia en cuanto a lo que tengamos. La raíz que tiene que haber en nosotros es como el árbol plantado en corrientes. No puede, nuestras raíces tienen que estar plantadas en corrientes de agua limpia. Tú no puedes cambiar lo que te hicieron de niño. Tú no puedes cambiar aquellas actitudes o aquellas cosas que te hicieron cuando eras niño, cuando eras niña. Tú no puedes cambiar el abandono que se puede producir en ti por tus padres, por tu esposo, por tu familia. Tú eso no lo puedes cambiar. Pero sí hay algo que puedes hacer para que eso que está produciendo daño te pueda producir vida. Hay algo que nosotros podemos cambiar y que se produce en nuestro interior, y es los pensamientos. La Biblia nos dice que del modo que una persona piensa, así es ella. Desgraciadamente hemos crecido sin enseñarnos a pensar. El pensamiento que siempre nos han dado es: piensa mal. Eso es una aberración. Eso es un veneno. Es antibíblico. No nos enseñaron a pensar. Pablo nos dice que pensemos en lo bueno, en lo agradable, en lo amable, en lo digno de buen hombre, en lo verdadero. Necesitamos pensar. Cuando yo tiro atrás, por eso decía que hay cosas que yo no puedo cambiar, pero hay cosas que sí puedo hacer, y es sacar, primero reconocer que hay algo dentro que me ha hecho daño. Hay una actitud de alguien concreto que me ha hecho daño y necesito sacarlo. Y luego pensar adecuadamente. Yo sé que es muy difícil. Yo he tenido que ministrar a mujeres violadas, he tenido que ministrar a personas que tenían 1000 razones y tenían razón por desear la muerte a personas que les habían matado, pero la razón les hacía que vivieran en un infierno, porque la razón no da la paz. Y tenía que llevarlos a que pudieran expresar con su boca qué pensaban, para poder cambiar la manera de pensar. Señor, perdona a mi padre porque no sabía lo que hacía. Señor, perdona a mi marido que me maltrató porque no sabía lo que hacía. Porque ese es el pensamiento de Cristo muriendo en la cruz. Es la actitud de Cristo a los pies de Judas, limpiándole los pies, cuando él sabía que ya le iba a entregar. Es detectar los pensamientos. Tú tienes toda la posibilidad, por la gracia de Dios, de pensar adecuadamente. Lo que hoy no está muy de moda son las teorías del pensamiento positivo, ¿no? Y es un mandamiento antiguo de la Biblia, no es algo nuevo. Es algo que el cristiano debe obedecer, el pensar bien. Somos lo que pensamos. Tú lees los salmos y son declaraciones constantes de la victoria de Cristo en la cruz y del poder de Cristo en nuestras vidas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras otros quieren sembrar en nuestros corazones que no valemos nada, que nunca seremos nada, que no sabemos hacerlo algo con un canuto, o el azote de la indiferencia que pasen de ti, necesitas pensar adecuadamente.
Recuerda, tu mente es capaz de elevarte al cielo, pero también te puede conducir al infierno con sentimientos terribles de amargura. Los pensamientos, las palabras, hay una conexión directa entre lo que pensamos y lo que decimos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y recuerda algo, que no lo que entra en el hombre es lo que le contamina, sino lo que sale de su boca. No es lo que entra en el corazón lo que contamina, sino lo que sale. Analicemos nuestro hablar. Es importante que te pares y analices tu hablar. Y mira a ver si en esas palabras hay ira, hay odio, hay rencor y hay amargura. Porque todo aquello que tú confieses, lo que sale por tu boca, es lo que te contaminará. No lo que entra, no lo que te digan, porque tú tienes la capacidad de filtrar lo que te digan. A ti te viene alguien a hacer daño por la otra mejilla. Te viene alguien a insultar. No devuelvas el insulto. No olvidemos que las palabras son muy poderosas, no se las lleva el viento. Las palabras golpean y vuelven como un boomerang. En la medida que mides serás medido. En la medida que juzgues serás juzgado. En la medida que bendices serás bendecido. Y en la medida que maldigas, serás maldecido. La palabra de maldición que salga de tu boca va a venir como un boomerang a golpearte y a tumbarte, y te levantarás con mayor amargura, hasta que aprendas a declarar y hablar las palabras como conviene. Y tercero, las actitudes. Nuestras actitudes también las escogemos nosotros. ¿Quién manda en ti? Yo mando yo. Tú me puedes dar un consejo, al final la decisión la tomo yo. Dios te ha hecho libre. El libre albedrío para que tú puedas decidir. El libre albedrío que Dios le dio a Adán. Y decidió no obedecer. Pero no te quieras justificar en tus actitudes. Porque quien manda en ti eres tú. Adán dijo, no, la mujer que me diste. La culpa es de ella. La mujer que me diste. ¿Estáis de acuerdo en ese argumento de Adán? ¿Hay alguien que esté de acuerdo en esa justificación de Adán? Él comió del árbol por culpa de Eva. ¿No le dio la capacidad para tomar decisiones? Por eso en esta mañana tus actitudes, tú vas a ser totalmente responsable de las actitudes que tú quieras tener hacia los demás y hacia ti. En nosotros mandamos nosotros. Así que mi consejo en esta mañana es que mandemos bien y no nos justifiquemos. Ayer hablaba con una familia en que hay una situación concreta, difícil de afrontar, en la que realmente la razón es ir y enfrentar y comenzar una situación de confrontamiento. Y estando ahí, el Señor nos llevaba a decir, porque mis armas son poderosas en Dios, capaces de derribar argumentos.
No se trata de entrar en conflicto, se trata de usar las armas que Dios te da en las actitudes concretas. Dejemos de culpar a los demás por las raíces de amargura que hemos ido generando. El único responsable de mis actitudes soy yo. No me puedo justificar. Y más cuando tenemos al Señor. Ya no hay justificación. Yo no me puedo justificar por el mal que me ha hecho el otro. Porque vamos a la Biblia y ¿qué nos dice la Biblia? Hay una oración que decía Calero. ¿Cuál era? O te lo llevas o te lo mandan. No es una oración espiritual. Es costoso, porque para arrancar una raíz de amargura tienes que hurgar en tu corazón, tienes que profundizar, y eso hace daño, porque luego vas a tener que sacarla, y luego tu actitud va a ser toda la contraria a lo que te apetece tu carne, a lo que pide tu carne. Venganza, que le pase lo mismo que a mí, que no le toque la lotería nunca. Vamos a ver al pueblo de Israel en una situación complicada en su transcurso a la tierra prometida, y que quizás podemos relacionar con nuestro peregrinaje hacia la meta. Cuando los carros de guerra, sus conductores y los caballos del faraón entraron al mar, el Señor hizo que las aguas cayeran con fuerza sobre ellos. Pero el pueblo de Israel había cruzado por el medio del mar pisando tierra seca. Entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres la siguieron danzando y tocando las panderetas. Y Miriam entonaba este cántico: canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente, arrojó al mar al caballo y al jinete. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del mar Rojo y se internaron en el desierto de Sur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue así en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Perdón? Ahí. Acababan de ver cómo Dios abre el mar. Llegan delante del Mar Rojo y se encuentra con una situación realmente imposible de poder imaginar. El Mar Rojo se abre, pasa, se cierran las aguas y se carga a todos los enemigos, a todos los egipcios, a los carros de Faraón, a los carros de guerra. Llegan y se ponen a cantar al Señor. Al poco tiempo llegan a un manantial y el agua está amarga.
y se ponen a quejarse. Se habían olvidado muy rápidamente de lo que Dios había hecho. En vez de pararse, y bueno, yo lo hablo como si, pero quiero mostrar mi naturaleza, cuál es mi carne. Me olvido muy rápidamente de lo que Dios ha hecho. Y me olvido muy rápidamente de cómo es la palabra de Dios. Y me olvido muy rápidamente de la instrucción que Dios me da. Y ante situaciones realmente complicadas, lo primero que sale de mi boca es queja. Me quejo. Y aquí el pueblo se quejó. Y Moisés se pone a interceder delante de Dios. Y Dios le dice, le muestra un madero. En otras traducciones habla que le muestra un árbol. Pero tanto un árbol como el madero es un significado de la cruz. Está hablando de la cruz. El Señor se señaló al árbol y Moisés obedeció al instante. He aquí, y con esto quiero mostrar las dos condiciones fundamentales para cambiar lo amargo en dulce. La provisión de Dios, la manifestación de la provisión de Dios. ¿Cuál es la provisión de Dios? Su palabra. Su palabra es la provisión de Dios, no solamente de pan y de agua, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Cuál es la provisión de Dios? La gracia. ¿Recibes de gracia? Da de gracia. La provisión de Dios. Y el otro complemento, la sumisión en fe. Moisés escuchó al Señor. En la situación en la que estés, pase lo que te pase, busca a Dios. Dios te va a llevar a su palabra. Toma la cruz y echa sobre la situación que estás viviendo la cruz de Cristo, la negación, el negarte a ti mismo, y obedece aquello que Dios te dice. ¿De qué enfermedades habla el Señor? Aquí les da una promesa, dice, si vosotros hicierais esto, si escucharais mis palabras, si os movierais, si vivierais en sumisión a mi palabra, si ante una situación concreta, por muy dura, por muy complicada, por muchos Judas que se levanten contra ti, te postras y lavas sus pies, por mucho que vengan a hacerte daño, si tú ahí te paras y devuelves bien por mal, si no eres capaz de ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal, entonces encontrarás paz. Pero no solamente paz, sino que serás librado de enfermedades, de la amargura. ¿De qué enfermedades habla el Señor? Hay unos síntomas físicos que están estudiados que produce la gente que tiene raíces de amargura por dolor recibido. Presión arterial, desórdenes estomacales, problemas intestinales, insomnio, enfermedades cardíacas. Síntomas emocionales, inseguridad, ansiedad, preocupación, depresión, temor, aislamiento. Y síntomas espirituales, pérdida de la visión de vida, no vale la pena vivir, pérdida de propósito, no ven que detrás de cada situación hay un propósito, pérdida de fe, y recuerda que la amargura es la suma de heridas, rechazos, resentimientos, frustraciones, iras y dolor. Y para concluir, ¿cuáles son los posibles antídotos para la amargura? Y con esto termino. Apartad bien lejos de vosotros cualquier tipo de amargura que se acompañará de ira, rencor, gritería, insultos, malicia. Haced todo lo contrario. Sed amables, comprensivos, perdonadlos unos a otros, así como Dios os perdonó. Antídotos: perdona como Dios te perdona. Sé benigno, no ser vencido de lo malo. Vence con el bien el mal, devuelve bien por mal. Ora por el que te persigue, ora por el que te hace daño, bendice al que te ha hecho daño, bendice a tu hermano, bendice a tu hermana. Busca la relación, no gritar. Evita elevar la voz con palabras peyorativas. El grito nos aleja los unos de los otros. Hay un proverbio precioso que dice:
Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Nunca maldigas. No profieras injurias, ni calumnias, ni palabras ofensivas. Practica la misericordia, que es un atributo divino por excelencia. No debe confundirse con lástima. Ten misericordia, ponte en el lugar del otro. Dale lo que no merece, porque nosotros recibimos misericordia cada día. Y la misericordia no es algo que merezcamos, pero la recibimos. No es un sentimiento, es una bondad activa, es un comportamiento eficaz. Repito, los antídotos: perdona, sé benigno, devuelve bien por mal, no grites, no maldigas, y obra misericordia, y sobre todo busca a Dios en todo lo que haces. Moisés no se quejó, no murmuró, él buscó a Dios, oyó a Dios e hizo lo que Dios le dijo. El texto bíblico que hemos leído nos exhorta a apartar bien lejos de nosotros la amargura. ¿Pero cómo? Con el poder de Dios en tu vida. La decisión es tuya. ¿Quieres vivir arrastrando las heridas producidas por lo que haya hecho tu esposo, por lo que haya hecho tu hermano, por lo que haya hecho tu hermana, porque lo hayan hecho hace una pila? ¿Quieres seguir viviendo así? ¿O quieres ponerte en manos del Señor y que lo que para ti es imposible, que tú le puedas decir en esta mañana: Señor, ayúdame a echar sobre estas aguas tu cruz? Ayúdame a crucificar mi carne. Ayúdame, Señor, a negarme a mí mismo. Ayúdame a perdonar, aunque me duela perdonar. Ayer me decía una hermana, me dice: cada vez que paso por delante de este hombre le saludo, le digo, pero dentro de mí me entran ganas de mandarle a la mierda. Digo, sí, pero no. Sí, pero no. Al final no lo haces. Es lo que tu carne te dice. Pero cuando obedeces, cuando echas el árbol sobre el agua, se producen cosas hermosas. Porque no se trata de que el otro cambie, se trata de que tú tengas vida, y vida en abundancia. El árbol en la Biblia es un tipo de hombre. Dirige tus raíces al agua limpia de la palabra de Dios. Dios te plantó para dar buen fruto. Dios te plantó para que tú pudieras tener una vida abundante. Ejerce autoridad. Ejerce la autoridad que Dios te ha dado sobre tus pensamientos. Ejerce tu autoridad sobre lo que dices. Ejerce tu autoridad, la autoridad que Dios te ha dado sobre lo que haces. Y decide vivir en abundancia de vida. Y que tu elección en esta mañana sea vivir en paz, antes que tener razón. Señor.